televisión es retransmitido por los 1410 kilociclos de Radio El Tiempo de Quito. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Hoy abordaremos los temas planteados, los medios de comunicación y su indiferencia ante los temas sociales, cómo han abordado la temática de la crisis sanitaria, entre otros aspectos que dialogaremos con Dax Toscano, investigador y docente universitario, así como también con Marcel Merizalde, consultor político, a quienes les damos la cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muy gentil, Víctor Emilio, y saludos a Dax Toscano también. Interesante propuesta, pues, y listos para conversarla y debatirla. En primera instancia queríamos consultarle a Dax Toscano, ¿cómo mira usted esa indiferencia de los medios de comunicación ante los temas sociales y en especial también el tema de la salud? Bueno, yo considero de que hay otra pandemia que es concomitante a la que está relacionada con la COVID-19. Esta pandemia no es de hoy, es una pandemia que se ha venido desarrollando, expandiendo por el mundo desde hace algunos años atrás y que es la pandemia cuyo vector, es decir, cuyo foco donde se originan los problemas que yo voy a señalar que tienen que ver con la salubridad pública, con la salud mental de las personas, está en los medios de comunicación masiva al servicio de determinados grupos de poder político y de poder económico. ¿Por qué digo que ellos son los causantes, los vectores de esta pandemia, en definitiva, que se ha desatado desde hace años atrás? Porque los medios de comunicación en general, al servicio de esos grupos de poder económico, de poder político, se han dedicado a intoxicar la mente de las personas por medio de banalidades, por medio de cosas que incitan a la violencia extrema, la cultura traqueta, por ejemplo, o simplemente cosas que son superficiales, con mensajes intrascendentes. Además que los medios de comunicación se han dedicado a la manipulación de la mente de las personas y en el caso concreto de los noticieros, a la mentira, a la tergiversación de la realidad, a la estigmatización de personajes que no son afines a sus intereses. Entonces, eso se ha hecho evidente en este momento en que sufrimos una pandemia que no solamente es el problema de la COVID-19, sino que está también relacionada con los problemas de carácter social que no aparecen en el 2020, sino que se vienen acumulando desde años atrás y cuyo punto máximo llega en los meses de octubre y de noviembre en el Ecuador, en Chile, en Brasil, en Argentina, en Perú, en Colombia, y que se expresan a través de las movilizaciones sociales, de luchas que llevan adelante los pueblos, colectivos sociales contra ese orden establecido, y que para ventaja de esos grupos de poder económico aparece la pandemia o se expande la pandemia en el año 2020, impidiendo que la gente siga movilizándose, siga luchando en las calles contra ese modelo económico. Entonces, el rol de los medios ha sido invisibilizar de que esa crisis económica no es el resultado de la pandemia exclusivamente, sino de un modelo económico que viene acumulando un sinnúmero de contradicciones a lo largo de estos últimos años y que se ha hecho más evidente con las políticas que han llevado gobiernos de carácter neoliberal, como por ejemplo el gobierno de Lenín Moreno, el gobierno de Bolsonaro, el gobierno de Duque y el gobierno que estuvo en Argentina, que fue el gobierno de Macri. Entonces, estos medios no informan sobre aquello, muchas veces terminan justificando las medidas económicas que se toman en contra de la población o en otros casos invisibilizan estas cosas que son fundamentales y que hay que analizarlas para evitar solamente responsabilizar de la situación que hoy vivimos a la COVID-19. Eso es lo que hacen los medios en este momento y sus periodistas, por supuesto. Bueno, precisamente queríamos hacer la misma inquietud a Marcel Merizaldo, pero prácticamente esta situación que nos manifiesta Dax, situación álgida y lamentable,
va sumado al desmantelamiento de los medios públicos en nuestro país, Marcel. Sí, yo creo que hay primero una gran crisis mundial, no, eso es innegable. Coincidimos en mucho con los, por oposición, ¿no? Como comparación con los últimos 100 años. Al comienzo del siglo XX hubo una crisis similar a la que está viviendo el mundo y se dieron también varias pandemias como las que estamos viviendo y existieron el reacomodo de las fuerzas económicas, políticas, productivas y mediáticas a nivel mundial. Estamos viviendo una especie de suerte de fenómeno del espejo. Nos estamos viendo años atrás, un siglo atrás, ¿no? Estamos viviendo casi exactamente lo mismo. Hay una gran crisis económica mundial, una crisis que este momento está llevando a luchar por grandes recursos energéticos y recursos minerales en el mundo entero. Todo es concomitante, todo se va uniendo. Es decir, la crisis del petróleo, el aparecimiento de nuevos minerales, de otros yacimientos de minerales a nivel mundial. Oro, plata, minerales raros, que son los que forman parte de la producción actual de smartphones, de tablets y ese tipo de aparatos tecnológicos. Y por supuesto procesos internos en los países, ¿no es cierto?, de acumulación de capital económico y capital político. Eso es lo que ha venido ocurriendo. Y entonces en el Ecuador, para contestar tu inquietud, Víctor Emilio, nosotros estamos asistiendo justamente a eso, ¿no? A esa gran crisis que es aprovechada por todos los sectores que están acumulando capital político para las elecciones, pero también capital económico para sus empresas productivas, pues, y para sus grandes iniciativas. Y no es raro que hayan tenido que desmantelar totalmente, ¿no?, a los medios públicos, porque de alguna manera significaban el equilibrio entre lo que la prensa privada decía, construía, y lo que los medios privados podían, perdón, los medios públicos podrían ofrecer a la ciudadanía. Mira que es tan sintomático esto, que hoy los grandes equilibradores de esta balanza de poder mediática son las redes sociales. Las redes sociales han visto el aparecimiento de una serie de medios de comunicación nativo digitales, ¿no? Tú mismo mantienes una buena programación a través de redes, existen otros medios de comunicación, Wambra, por ejemplo, es un buen medio de comunicación, está La Calle, está Tour TV, que hacen equilibrio informativo desde otras posiciones de pensamiento, ideológicas, y pues ahí está, ¿no?, lo que estamos viviendo. Y claro, los medios privados tienen sus verdades, porque por favor, acá también es bueno contarle a la gente rapidito y simple, ¿no? Los medios de comunicación no solamente sirven para informar, sirven para construir lo que nosotros pensamos de la realidad. Ese es el gran papel de los medios de comunicación. Entonces, al decirnos cómo pensar la realidad, nos han estado diciendo que todo va bien, que era previsible una pandemia, que era previsible que entremos en crisis, pero nos van ocultando cosas terribles, tenaces, ¿no? Como el hurto en los hospitales, como el robo de medicinas, como el desmantelamiento de los medios públicos, como vender a secretos y a hurtadillas el Banco del Pacífico, ¿no? Como el pagar o autopagarse los bonos de deuda externa, lo cual es ridículo. Y mira, Víctor Emilio, esto es interesantísimo, ¿no? El Estado en este momento está cumpliendo con cerca o un poco más de 526 millones de dólares mensuales para pagar a Fuerzas Armadas, casi la mitad, y un poco más a las fuerzas policiales. Y claro, usted no puede decir, ¿y por qué eso ocurre? Porque las fuerzas policiales son las que nos están previniendo a nosotros de cuidado, te desbordes, ¿no? Mientras no tiene 156 millones para pagar a los verdaderos héroes de esta batalla que está enfrentando la humanidad, que son los médicos y enfermeras, pues, que son la gente que está salvando vidas. Y no se diga, pues ya, no, sería hasta soso repetir y subrayar lo que piensan las autoridades económicas de este gobierno, ¿no? De que los maestros de todo nivel, los que están en el sector público, representan una tercera categoría, un tercer espacio en la lista de prioridades de pago de sueldos y salarios, y por eso pues los maestros están impagos, ¿no? Entonces a eso hay que atribuirle, ¿no?
Lo que interesan a los medios en este momento es callar lo que la gente quiere decir, pero también el construir esa idea de que todo está en crisis, de que hemos tenido el peor momento histórico, de que no hay dinero, que el otro gobierno se robó. Lo clásico, perdónenme el término, del inútil. El inútil cuando no puede hacer algo siempre culpa al antecesor. Y eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Ventajosamente, Víctor Emil, ventajosamente y el profesor Toscano, existen medios de comunicación nativos digitales. Y algo que no lo esperaban los medios privados, la gente masivamente se trasladó a las redes sociales. Y eso, por supuesto, les está golpeando económicamente. Mira que Diario La Hora ya tuvo que cerrar. El Diario El Comercio está en una profunda crisis, Diario El Universo. Los medios de comunicación televisivos están en una crisis económica terrible. Teleamazonas, sabemos, entendemos por qué está sobreviviendo, ¿no? Por una serie de pautas que han tenido. Pero si observamos los medios digitales, van teniendo un poco más de espacio, van subiendo su rating, van llegando un poco más, logrando mayor penetración en las audiencias. Y algo que resulta peligroso este momento para los grupos de poder en el Ecuador, van ganando credibilidad, Víctor Emilio. Bueno, el tema también, Dax, continuando un poco con esta crisis que al momento pues tienen los medios de comunicación privados, será necesariamente de que el sistema cambie para que ellos puedan concienciar, porque evidentemente se ve también una importante necesidad de los medios públicos, de su presencia en los países, especialmente latinoamericanos. Sin embargo, ¿tú crees que si no hay el cambio hacia el progresismo en nuestro medio, en Sudamérica, por ejemplo, esto no cambiará? A ver, yo considero de que si bien es importante lo que acaba de decir Marcel sobre la importancia que tienen las redes sociales, también hacer un análisis crítico sobre eso, porque podemos cometer el error de considerar que ese es el espacio donde ya encontramos la posibilidad de expresarnos con total libertad y también con altos niveles de conciencia. Primero que todo hay que identificar que los medios de comunicación no están derrotados. Tal vez aquellos que se dedican al trabajo de la información, al trabajo noticioso, hayan perdido espacio, pero los medios como tal no, porque los medios no solamente son los noticieros, o no solamente son los espacios donde se informa a las personas sobre los diversos acontecimientos que suceden a nivel nacional o internacional. Los medios están también en su malla de programación, en radio, en televisión o en los periódicos, están constituidos por otras cosas que tienen que ver con novelas, con películas, que tienen que ver con programas de farándula, reality shows, con una moledera permanente de discos en la radio, o de noticias de carácter deportivo en los periódicos. También hablamos de revistas de la farándula, ¿no? Revistas como Vanidades, como las revistas que se destina equivocadamente al público femenino, pero cuyo objetivo es ese, ¿no? Fundamentalmente. Entonces esos medios penetran con un sinnúmero de cuestiones de carácter ideológico y de carácter político, ¿sí? Entonces encontramos las narconovelas, encontramos las películas de Hollywood donde se exaltan a los héroes estadounidenses, Batman, Superman, el Hombre Araña, y toda esa moledera de discos y de músicos de mala calidad. Ahí tenemos a un Maluma, a un Bad Bunny, tenemos toda esa música basura, y también tenemos literatura de lo peorcito. Tenemos, ustedes pueden darse una vuelta por alguna librería y encontrar literatura esotérica, ¿sí? De autoayuda. Entonces, es todo un accionar de aquellos que trabajan alrededor de eso para manipular la mente de las personas, para engañarlas, para embrutecerlas y también para mentir. Ahora, ante tu pregunta, Víctor, yo considero que lo fundamental no es que los medios se conciencien,
los medios responden a intereses concretos y los periodistas que trabajan fundamentalmente en esos medios privados responden a esos intereses, ya sea por someterse a una especie de esclavos felices para cobrar su sueldo, tendrían su razón, es su trabajo, y tienen que mantenerlo repitiendo lo que el amo les dice. Pero en otros casos están conscientes desde el punto de vista político que tienen que defender los intereses de esos grupos de la derecha, es decir, son la expresión ideológica a través de los medios de lo que el banquero, lo que el gran empresario o desde fuera las grandes potencias les dicen que digan, y ellos lo hacen con toda conciencia. Entonces ellos están claros en qué postura política van a defender a través de los diversos mecanismos que tienen por medio de los aparatos comunicacionales. Ahora, yo lo que digo es, más importante que aquello es pensar en el nivel de concienciación que debe tener la población. Un pueblo sin memoria, un pueblo que desconoce sobre el sinnúmero de contradicciones que se dan a nivel social, un pueblo que no tiene claro cuáles son sus verdaderos enemigos, es un pueblo que no va a poder enfrentarse adecuadamente a aquellos que precisamente les están oprimiendo. Malcolm X decía, ¿no? Tengan cuidado con los medios de comunicación, que les van a hacer querer a los opresores y odiar a los oprimidos. Entonces, eso sucede generalmente con los medios de comunicación, quienes luchan por una causa, quienes protestan contra ese orden establecido a través de mecanismos de estigmatización, han sido considerados como enemigos muchas veces por los mismos pueblos. Y esto es una cuestión que se viene dando no de ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás, por parte de los detentadores del poder. Entonces es necesario trabajar por la concienciación política de las personas. El tema de las redes no es la panacea, la solución a esta situación, porque además tenemos que decir que quienes manejan las redes en definitiva son los que tienen el poder también, y que cuando quieren censurar, quieren en definitiva callar, lo que hacen es cerrar cuentas. Lo que hacen es poner esas notitas donde dicen esta cuenta ha violado las normas establecidas por Facebook, por Twitter, y entonces se la cierra. Ese es el pretexto que ahora están utilizando. Mire, yo pongo un ejemplo el día de ayer, Víctor. Cuba prácticamente está ya en el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19. Esta vacuna se llamaría Soberana 1. El día de ayer los médicos cubanos y los científicos del Instituto Finline de Cuba iban a dar una explicación y tienen un canal a nivel internacional que es un canal de YouTube, una cuenta de YouTube, y el día de ayer la bloquearon, ¿sí? Entonces, así funciona el poder. Cuando no le interesa que se escuchen voces que son disidentes o logros o conquistas de pueblos que luchan en contra de los intereses, por ejemplo, de estos grupos, lo que hacen es silenciarlo. Por eso es que yo considero que las redes son un espacio adecuado, pero si no hay conciencia política, se podrá a través de las redes sociales también repetir cualquier barbaridad. Ya lo dijo Humberto Eco, ¿no? Las redes sociales se servirán también para que algunos idiotas hablen idioteces. Y si es que no hay conciencia política, entonces eso va a suceder. Y por otro lado, si es que hay un control de técnicas y de tecnologías, lo que se va a hacer es cortar la posibilidad cuando no le interese al sistema que se escuchen nuestras voces. Bueno, y quizás también esa concienciación venga de la mano con la educación que ha sido muy golpeada en nuestro país también. Ves Televisión es retransmitido por los 1410 kilociclos de Radio El Tiempo de Quito. Por otra parte, Marcel, ¿cómo miras tú el papel de los medios de comunicación en el ámbito informativo cuando pautan noticias de la crisis sanitaria o temas sociales de manera secundaria o mínima, priorizando temas de corrupción o políticos, y en redes sociales se anuncian en grandes titulares que tienen la gran cobertura COVID 2019?
Yo creo que solamente lo que están preocupados los medios de este momento es por su rating y por sus ingresos económicos, no se diga por sus relaciones con los grupos de poder. En realidad, la ciudadanía les interesa poco, poquísimo a los medios de comunicación. No creo que realmente su ámbito de interés sea el propiciar el desarrollo, el bienestar de los jóvenes, los adultos mayores, la protección de ellos durante este tiempo de pandemia. Realmente hay un desinterés en eso. Lo que interesa es la espectacularidad, interesa el show mediático, interesa que la gente vaya descuidando los verdaderos problemas por atender parte de la farándula, si se quiere, de la pandemia, ¿no? Porque hemos visto, pues, por ejemplo, al ex vicepresidente Otto Sonnenhosner, ¿no? Salir como un Power Ranger a defender a los enfermos, a buscar a los muertos, a los heridos. Y eso, claro, es una actitud totalmente de espectacularización de la política. Y eso es lo que han hecho los medios de comunicación, ¿no? Están más preocupados por el espectáculo que por el propio ciudadano. Masi le ha dicho, cuidado, cuidado, quédese en casa, sin considerar todo lo que significa esa obligación, ¿no?, de quedarse en casa. Porque claro, esas restricciones se ajustan a lo que requiere este momento el poder, lo que quieren los medios de comunicación, pero no necesariamente a lo que requiere la ciudadanía. Obvio que no estoy dejando a un lado la parte totalmente epidemiológica, que es cierto que la gente necesita estar, por favor, protegida, cuidada, que necesita tener bienestar, salud, que no puede salir mucho a la calle porque puede contagiarse. La COVID es una enfermedad que, por supuesto, es silenciosa, ¿no? Y no se puede saber a veces cómo se ha contagiado. Mucha gente no tiene ni idea cómo lo ha hecho. Pero eso implica también una serie de factores sociopolíticos y biopolíticos que están atrás. Y que los medios de comunicación los van traduciendo de manera muy ordenada, muy suave, a veces como también muy romántica, ¿no? Esa lucha incesante del gobernante por proteger a la ciudadanía, que más parece una lucha de un Quijote. Y no está por ahí el tema. Me parece igual que los medios han ayudado a que la gente desarrolle durante este tiempo bastante conformismo, bastante conformidad. ¿Por qué razón? Se le ha dado, ¿no es cierto?, una serie de programas basura totalmente, telenovelas basura, reality shows, se ha hecho recalentados de viejos programas para que la gente intente quedarse en casa. Muchos dirán, pero mejor no, así nos dan a nosotros algo con qué entretenernos. Y creo que el entretenimiento en este momento no es secundario. Hace falta que las familias se hayan unido, ¿no es cierto?, dejando a un lado los medios de comunicación, que se hayan hermanado entre vecinos, amigos, conocidos, desarrollar otras relaciones de tipo organizacional, social. Me parece que eso debía haberse también propiciado a través de los medios de comunicación. Y termino esta parte ratificándome en lo que dije al inicio, ¿no? Los medios de comunicación, lo que menos le interesa es la ciudadanía, solamente le interesa el comercio, le interesa el negocio, le interesa el show y la farándula, Víctor Emilio. Bueno, por otra parte, DAX. Se ha hablado en muchos sectores que se han manipulado algunas cifras en torno, por ejemplo, a las cifras oficiales que entrega el Ministerio de Salud en torno a esta crisis sanitaria. ¿Crees tú que se han manipulado cifras y que de esto prácticamente se han aupado y han sido cómplices los medios de comunicación privados? Bueno, yo lo que quisiera indicar en este punto es la tremenda irresponsabilidad, en primer lugar, de un gobierno que se ha caracterizado por el uso permanente de la mentira. Recordemos una cadena nacional de Lenín Moreno en la que luego de un proceso en el que nos dijeron de que no hay que alarmarse, de que las cifras no son tan elevadas, de que el número de muertos tampoco, tuvo que salir a reconocer de que efectivamente no había un manejo claro por parte de las mismas autoridades sobre el número de cifras reales de personas contagiadas y de personas que habían fallecido por esta razón. Lo que pasa es que también los medios apuntan a la destrucción de la memoria de las personas, ¿no?
Y claro, las personas por esa falta de responsabilidad en el estudio de su propia realidad tienden a olvidarse fácilmente las cosas. Recordemos que aquí hubo un caso gravísimo, sí, que fue además a nivel internacional conocido, que fue lo de Guayaquil. En Guayaquil las personas morían infamemente en las calles, generalmente las personas de sectores populares. Y en ese momento las cifras se disminuyeron y no se dijo el número real de fallecidos. Es decir, en el Ecuador, las cifras que nos hablan de alrededor de 7.000 muertos no serían reales, porque solamente en aquella época, en Guayaquil, el número de fallecidos era superior a esa cifra, ¿sí? Entonces, bastaría con ver cómo las funerarias no tenían abasto, cómo no habían ni siquiera ataúdes para poder colocar ahí a los muertos. La gente tuvo que en algún momento acudir a estos ataúdes de cartón. Se hicieron fosas, sí, fosas para enterrar a varias personas en un mismo sitio. Los cementerios tampoco tenían abasto. Entonces, cómo es posible de que se nos diga que las cifras de muertos están en el número que hoy señalan cuando en realidad son más altas? Por otro lado, las cifras de contagiados también es irreal. Eh, Aquí se conjugan varias cosas. ¿Por qué digo esto? Porque en primer lugar es un país con un gobierno totalmente irresponsable, un gobierno que en unas circunstancias nuevas, distintas, diferentes, cuando acabemos de pasar por esta situación que es casi como que vivir en una dictadura, por decir, vivimos ya en una dictadura. Cuando pasemos de esta situación habrá que establecer los mecanismos adecuados para juzgarle a este gobierno por crímenes contra la población. ¿Por qué señalo esto? Porque es uno de los países que peor ha manejado la pandemia. Aquí no se han realizado pruebas adecuadas, el número de pruebas es bajísimo en relación al número de la población, y lo que se pretende es este criterio que manejan algunos médicos que no son especialistas, inclusive en el tema de la materia, ¿sí? Cardiólogos, por ejemplo, manejando el tema de la epidemiología, en el caso de este ministro irresponsable que roza en la ineptitud, el ministro de Salud, que hablan de la necesidad, de este personaje nefasto para la vida de nuestro país, Juan Sebastián Roldán, que hablan de que es necesario de que la población en definitiva se infecte para que haya la inmunidad de rebaño. Entonces, ¿quiénes son los más indicados para dar a conocer qué es lo que pasa realmente en los hospitales, con las personas y con el sistema de salud? Son los propios médicos. Primero, médicos impagos, médicos que no tienen los instrumentos necesarios para atender a la población y para protegerse ellos en la atención a la población, y hospitales que están saturados completamente. Entonces ese es el mejor indicativo para demostrar de que el gobierno es un gobierno mentiroso, que además aupado por los medios de comunicación, no todos, diría que sí hay ciertos medios que de alguna manera han filtrado informaciones que no son convenientes al gobierno, pero que de una u otra manera los medios es como que se han olvidado de que aquí hay una cifra elevada de contagiados, hay una cifra elevada de muertos y hay un mal manejo en el tema del tratamiento de la COVID-19. A eso sumémosle la política estigmatizadora que tienen los medios, que sirven a los intereses del norte, ¿no? Allá por Estados Unidos les interesa más ver si es que Superman nos salva, que entender que en el mundo hay otras posibilidades. Por ejemplo, veamos lo que dice el periódico El Comercio, lo que dice el periódico El Universo sobre la vacuna creada por Rusia, la Sputnik 5, y el silencio que guardan sobre la vacuna que está desarrollando Cuba, la Soberana 1. Entonces, pero no así cuando se trata de las grandes transnacionales de la fabricación de medicamentos estadounidenses. Ahí sí espectacularizan, ahí sí le dan todo el espacio
mientras que a los otros tienden a estigmatizarlo como lo están haciendo con la vacuna, que resulta ser una de las más efectivas en este momento, más efectiva que la de Oxford incluso, han dicho muchos infectólogos, muchos epidemiólogos, lo han dicho muchas personas relacionadas con el campo de la ciencia por la forma como se elaboró la vacuna Sputnik 5 y que está siendo estigmatizada. La misma inquietud para Marcel, pero quizás también se ha escuchado de parte de ciertos sectores de que se está manejando una línea informativa del miedo y que con eso se mantiene un poco aplacada también la ira de pronto popular en torno a estas acciones antipopulares que al momento está tomando el Ejecutivo. En realidad, el miedo es una de las grandes estrategias políticas y también de las grandes estrategias de manipulación mediática y política. El difundir miedo paraliza al ser humano, le va generando una serie de temores, una serie de necesidades de quedarse absolutamente en paz y no desarrollar ninguna acción. Las cosas cambian cuando el ser humano hace algo por cambiarlas. No ocurren por voluntad ajena, no ocurren por voluntad divina, eso no es de esa manera. Y entonces, claro que el gobierno, por ejemplo, ha utilizado varios miedos, y no desde hoy. Nosotros podemos observar desde octubre de 2019, cuando nosotros observamos un levantamiento popular, indígena, que claro, la gente salió a las calles y estuvo protestando, y entonces sacaron fuerzas armadas, ¿no? El miedo difundido, las armas, y claro, también difundieron otras imágenes de miedo, tratando de inculpar como violentos a quienes estaban protestando. Y entonces esos pequeños escudos de tablero triple o de cartón ya eran prácticamente monumentos a una guerrilla urbana. Y claro, eso separa, ¿no es cierto?, al ciudadano de quien está protestando, porque dice, no ha sido alguna persona que protesta de buena fe, ha sido un criminal. No, ha sido un zángano, como lo dijeron entonces. Y claro, la gente entonces va teniendo temores. Y cuando ya llegamos nosotros al mes de marzo de 2020, en medio de la pandemia, también se nos mete una serie de temores, ¿no? El más obvio, había que utilizarlo, el más cercano y común, el miedo a contagiarse. Recuerden que nosotros fuimos, al menos en la ciudad de Quito, innecesariamente encerrados con varios meses de anticipo. Recién hoy tenemos a la enfermedad, pero a nosotros ya por miedo se nos encerró, cuando pudimos haber hecho, más bien cerrar las fronteras, ¿no es cierto?, la movilización, pero no cerrar la productividad misma y la educación en la ciudad capital. Entonces, esa teoría del miedo es la que paraliza. Yo solamente quisiera comentarles así rápidamente, ¿no? El miedo se desarrolla a través de la palabra y la imagen. Y la palabra y la imagen se mete a las amígdalas cerebrales y ahí se van a generar una serie de neurotransmisores, que es lo que a uno le dejan quieto, porque no vaya a pensar que solamente es una cuestión emocional, no, tiene que ver con una serie de reacciones químicas. El miedo puede literalmente paralizar al ser humano y eso es lo que han venido haciendo los medios de comunicación, difundir miedos. No, te vas a quedar sin trabajo, ya pues si nos estamos quedando sin trabajo. Si es que los profesores protestan, no les pagan, ya pues estamos siendo impagos. Y eso la gente no se ha dado cuenta, ¿no? Y ahora nos han metido el cuento de que si el gobierno no paga la deuda externa, somos un país con menos posibilidades de obtener más empréstitos internacionales. Y claro, ese miedo nos ha paralizado totalmente. Pero ojo, ya hablé la reacción a nivel neuroquímico, ¿no es cierto?, de una serie de neurotransmisores. Ese mismo miedo termina en algún momento generando una especie de cortocircuito que le obliga al ser humano a reaccionar. O muere o reacciona. Así es de sencillo, eso sucede fisiológicamente, biológicamente y sociológicamente, ¿no es cierto? Hablando de la sociedad, y la sociedad ecuatoriana está así, a minutos, digo yo, a segundos quizá, de generar un estallido, porque el miedo ha ido generando una serie de tensiones, de presiones internas que los medios de comunicación no han sabido, por supuesto, manejarlo de forma adecuada, y esto está ya por estallar. Estamos frente a un polvorín, ¿no es cierto?, que hace falta solamente echar un fosforito para que estalle. No hay que tener, por favor, miedo a esto, ni tampoco subestimar la capacidad de reacción de las personas. Las personas reaccionan cuando están en medio de una agresión, no digo de violencia,
de una agresión consumada. Recuerden que las agresiones son pulsivas, son reacciones casi naturales del ser humano. Y en este momento estamos todos contra la pared, nos sentimos ya acorralados y por supuesto no habrá medio de comunicación que logre controlar lo que va a venir más adelante. El miedo, ahí está el miedo. Ahora deberían los generadores del miedo tener miedo a lo que les va a venir, Víctor Emilio. Bueno, y hablábamos también, Dax, de una alternativa en los medios digitales para un poco romper este monopolio informativo, pero ¿cómo un poco mejoramos esta calidad informativa de los medios digitales alternativos? Cuando hay muchos medios que en realidad tienen sesgo político, ¿no? Muchos sabemos en qué manos políticas están algunas páginas de información. Lamentablemente se convierten ellos también en instrumentos de propaganda política. A ver, a nivel de medios que se llaman, entre comillas, alternativos, ¿sí? Porque esa es una palabra que puede llevar a muchas significaciones. De todas maneras, es la que comúnmente se está utilizando para hacer referencia a aquellos que le hacen frente a los medios que representan un discurso oficial. Miren lo que yo estoy diciendo, ¿no? En una sociedad en la que supuestamente hay libertad de expresión, los medios de comunicación privados responden a un discurso oficial, ya sea del gobierno de turno con el que ellos tienen simpatías, o ya sea con los intereses de grupos económicos poderosos, banqueros, grandes empresarios, y a nivel internacional con los intereses de los Estados Unidos. Basta un solo ejemplo para demostrar lo que yo estoy diciendo. Cómo los medios privados y sus periodistas, que son verdaderos sicarios de tinta y de micrófono, que son verdaderos mercenarios de tinta y de micrófono, se alían con la política de los Estados Unidos para llevar una agresión permanente contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, y hoy están lanzando sus ataques también contra el gobierno de Alberto Fernández en Argentina. Entonces, ese es el discurso oficial, único, que responde a intereses económicos, intereses políticos, intereses del imperialismo. Entonces, frente a eso surgen personas que, desesperadas por, en definitiva, tratar de hacer llegar un mensaje distinto, tratan de utilizar las redes de alguna manera que les permita llegar a ciertos espacios con un mensaje distinto, que rompa aquello. También ha habido intentos a nivel internacional de constituir medios que le hagan frente a estas mentiras, a estas manipulaciones que llevan adelante los instrumentos de propaganda de estos grupos de poder. El caso de Telesur, por ejemplo, el caso de Rusia Today, el caso de Hispan TV, el caso de Cuba Debate, por decir algunos ejemplos, ¿no? Pero que lamentablemente ellos, me refiero a los que tienen ese poder económico, ese poder político y también militar y de propaganda, tratan de bloquearlo. El ataque contra Telesur ha sido brutal, con gobiernos sometidos como el de Lenín Moreno o el de Macri, que sacaron a Telesur de las parrillas informativas, el bloqueo a las páginas de Cuba Debate, a las páginas del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, la acusación de ser un instrumento del terrorismo, de la propaganda terrorista del gobierno iraní a Hispan TV, el poner, por ejemplo, en la cuenta de Twitter una leyenda que dice medio que representa al gobierno de Rusia a Rusia Today, lo que no se hace, por ejemplo, con la CNN, lo que no se hace con la cadena Fox, ¿no? Entonces eso sí se hace. ¿Para qué? Para estigmatizar, para juzgar, para impedir que la gente acuda a esas páginas o que tenga un sentimiento de rechazo hacia aquello. Bueno, entonces ahora hay una palabra que no hay que tenerla miedo, no hay que tenerla miedo, porque claro, los poderosos han utilizado también el lenguaje de alguna manera para su beneficio y han estigmatizado ciertas palabras. Ahora hablamos de la necesidad de crear guerrillas comunicacionales, ¿sí? Guerrillas comunicacionales, no le tengan miedo a esta palabra.
También el libertador Simón Bolívar, cuando llevó adelante su gesta libertaria, llevó adelante acciones de guerrilla, ¿no? Y las guerrillas han sido fundamentales para la derrota del nazismo, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a la palabra no hay que tenerla miedo. La guerrilla comunicacional, ¿qué significa? Ir creando, sí, en cada lugar, en cada espacio donde nosotros nos desenvolvemos, las posibilidades de poder, a través de diversos medios, en este caso las redes sociales, comunicar a las personas mensajes claros, precisos, contundentes para ir concienciándoles. Pero para poder realizar eso, de alguna manera necesitamos adentrarnos en el estudio de la realidad, meternos, como decía uno de los grandes pensadores de la humanidad, Marx, meternos en el movimiento mismo de lo real. Ahora, pero para meternos en el movimiento mismo de lo real hay que estar ahí, ¿no? Luchando. Las calles son fundamentales, hay que recuperar esos espacios, las calles. Algún momento esto, más allá de la pandemia, como decía Marcel, estallará. Esto es un polvorín y la crisis social va a conducir a un estallido social, ¿sí? Y ojalá lleguemos pronto a las elecciones en el 2021, ojalá se den las elecciones y que esto cambie por una vía distinta a la del estallido social, pero nos están conduciendo precisamente a ese estallido social por las situaciones que nosotros estamos viviendo. Entonces hay que meterse al movimiento mismo de lo real, pero en las circunstancias en las que vivimos es un poco complejo, porque podemos contagiarnos, otras personas pueden por esta situación pasar por problemas graves de salud. Entonces hay que tener paciencia en ese sentido. Y hay otras formas que se conocen como el asociativismo digital. El asociativismo digital es esto, por ejemplo, lo que estamos haciendo, o el trabajo que también realizamos de alguna manera en el aula virtual con los estudiantes, o los encuentros a través de Facebook Live, o de Teams, o de Zoom, que son instrumentos, claro, desarrollados por el propio sistema, pero que nosotros podemos utilizarles para, de alguna manera, difundir las ideas que son contrarias a ese orden establecido y utilizarlos para nuestro beneficio, para beneficio de los pueblos, de las mayorías. Sí, precisamente, Marcel, y gracias, Dax, por esa respuesta. ¿Cómo miras tú también esa, de pronto, hasta cierto punto, la denominada guerrilla digital, ¿no? Hay páginas que en realidad también están obteniendo su protagonismo, pero quizás no están tampoco alejadas de ciertos manejos, como manifestábamos en la pregunta anterior, de temas propagandísticos, ¿no? Quizás no tienen la independencia también adecuada para manejar ciertos temas. Lo que sucede es que el ser humano vive en permanente guerra, ¿no? Parte de la propia condición humana es la guerra permanente. No se olviden que hemos tenido a lo largo de la historia a grandes guerreros, ¿no? Uno de ellos me mencionaba, y grandes estrategas militares, pero mencionaba el profesor Toscano a Simón Bolívar acá en América Latina. Pero en el mundo, por ejemplo, hemos tenido a Gengis Khan, no hay que olvidarse, uno de los grandes guerreros universales. Y él nos ha demostrado que la política solamente es continuar la guerra por otros medios, porque el ser humano no puede evitar ni las tensiones, ni la agresividad, y mucho menos la violencia. Es connatural, es parte del desarrollo humano el generar una serie de tensiones para ir avanzando, para ir progresando, porque con la tensión también se progresa, ¿no? No es que la tensión a uno le paraliza y ahí queda. Ya hablaba yo hace un momento, esa tensión en algún momento llega a un punto donde el punto tensado o se rompe o se flexibiliza, y ahí va a generar una reacción, que es lo que estamos pasando. Y por supuesto que las redes sociales son una expresión justamente de esa serie de guerrillas, contraguerrillas, y también de paramilitares digitales, porque el campo de la lucha política, de la lucha humana, se ha trasladado de los medios de comunicación, ¿no es cierto?, ahora al ordenador y también al smartphone. Ahí está presente. No toda la información que circula es real ni buena, hay información manipulada. Imagínense este tiempo, lo ha hecho con mucha mala
fortuna el presidente de la República, ¿no? Y los medios y los grupos de poder en Ecuador, el generar, por ejemplo, una serie de trolls que automáticamente alguien publica alguna información correcta y dice, gobierno, por favor, hay que atender a los padres de familia que hoy están enfermos. Y entonces hay una serie de trolls que salen y dicen, no, hay que agradecer a nuestro presidente, el mejor presidente de la historia. Y uno empieza a revisar, tiene 1, 2, 3 seguidores. Y entonces son obviamente trolls. Y a mucha gente, como la madre del señor David Romo, que desapareció en la Facultad de Comunicación Social, un estudiante de ahí, ella ya igual hizo una denuncia. Se tomaron la foto de David para hacer un troll. O sea, está más que mostrado que son los troles del gobierno los que están funcionando. Pero no solamente ellos, ¿no? Sino hay una serie de cuentas que se utilizan para generar estrategia política y a través de la estrategia política la propaganda. Eso está clarito. Es decir, estamos en una permanente guerra donde todos están disparando por sus intereses. Y claro, en medio de esto, yo sí reconozco, creo que sí hay medios de comunicación que en medio de esos intereses, ¿no? Que pueden ser ideológicos, políticos, particulares, económicos, de muchos de ellos, sí tienen información muy acertada. Hay medios de comunicación que han surgido como nativos digitales con muy buenas intenciones y generan un equilibrio. Yo no me refiero, por favor, a todo lo que circula en Internet. No, eso no se puede decir que es bueno, pero sí hay medios de comunicación que están trabajando de manera rigurosa por entregar información. Y la gente se da cuenta, la gente no es tonta, por favor, hay que sacarse ese criterio también. La gente no es tonta ni tampoco ingenua. Se da cuenta de qué tipo de información está circulando y a quién respaldar con su información. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el portal La Posta, ¿no? La gente les ridiculiza. La gente, por supuesto, hay muchísimos que los siguen, mucha gente que cree en ellos. Tampoco hay que ser negar esa alternativa. Pero hay gente que publica el mismo Luis Eduardo Vivanco y se le burla completamente, ¿no? Sus propios seguidores, sus propios fans, porque se dan cuenta que lo que están publicando no es cierto, o no es del todo cierto, o está maquillado, o se ve claramente la intencionalidad con la que ellos están trabajando, que es una intencionalidad política, obviamente, la de generar respuesta a capital político, pero también la de generar capital económico, las famosas pautas, eso está clarito. Pero hay medios de comunicación, decía, que sin tener esos intereses están generando buena información y la gente también lo respalda, lo sigue, le genera credibilidad. Y entonces eso es bueno, pues, porque ya se va generando, ¿no es cierto?, en la red ciertos nodos de comprensión, de entendimiento, de significación, pero también de consolidación de cierto poder informativo para que la gente pueda tener otras alternativas y otros espacios para informarse, pero sobre todo para generar opinión y razón, que es lo que va a orientar esa serie de tensiones de las que yo estoy hablando, ¿no?, que van a estallar en cualquier momento, Víctor Emilio. Gracias, Marcel, y precisamente la misma inquietud para ti, Dax, pero adicional a eso, en medios privados se alerta sobre el tema de las noticias falsas. Se dice que no consuman noticias falsas, tal o cual noticia, pues hay que tener cuidado. Sin embargo, ¿esto no crees que sea una forma de monopolizar la información y también un descrédito a algunos medios independientes cuando estos medios privados dicen solo nosotros tenemos la verdad, implícitamente, ¿no? Muy bien lo que tú acabas de señalar, Víctor. Yo solamente quiero decir que estas famosas, que en inglés se conoce como las fake news, las noticias falsas, no es una cosa de estos días, de estos meses, ni de un año atrás. No. Esto es parte de la política de los medios desde que se originaron como industrias al servicio de los grupos de poder, ¿sí? Y la mentira es una de las características del ejercicio de los gobernantes que se alejan en definitiva de los intereses de las mayorías, de los sectores populares. Inclusive filósofos habían
señalado que la mentira por parte de los gobernantes tiene que hacerse con fines pedagógicos, ¿ya? Platón, si mal no recuerdo, había señalado que la mentira tiene que ser utilizada única y exclusivamente por quienes gobiernan con fines pedagógicos. Y los medios, desde que se convierten en industrias al servicio de los grupos de poder político, económico, militar, ¿sí?, han utilizado la mentira como uno de sus elementos para llegar a la población. Entonces, no hay que sorprenderse de las noticias falsas. Recordemos un caso, ¿no?, que es anecdótico ya, la obra de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, ¿sí? Tanto en Estados Unidos como aquí en Ecuador hubo dos casos. Se pasó una obra que no se explicó que que se trataba de una radionovela, ¿sí?, de un radioteatro, y que la gente en aquella época, claro, pensaba que los marcianos, los ovnis nos iban a atacar, y luego, conociendo de que los medios no actuaron con responsabilidad, salieron a quemar la radio aquí en la ciudad de Quito, y en Estados Unidos hubo reacciones terribles también. Entonces, no es un fenómeno nuevo. Ellos utilizan permanentemente la mentira, la falsificación de la realidad para hablar sobre los temas que les interesa, precisamente manipulándolos, tergiversándolos. Pongamos un caso. En una de las manifestaciones llevadas adelante por la oposición en la República Bolivariana de Venezuela, se aparecen unos gases y el ambiente se vuelve rojo, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los medios de comunicación? Dicen que el gobierno, a través de sus fuerzas represivas, habría estado utilizando gases tóxicos contra la población. Bien. Entonces eso se transmite y la gente cree, porque tiene una sola versión de las cosas. Gases tóxicos, terrible, hay que juzgarle a ese gobierno por crímenes contra la población, porque es ilegal el uso de gases tóxicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que realmente no eran gases tóxicos, sino que aquella nube roja fue creada por un dispositivo que se lanza en las propias manifestaciones, por los propios manifestantes, para crear una nube que impida que las fuerzas que van a reprimirles les observen en dónde se ubican, en dónde están. Eso no lo dijeron los medios, pero los medios sí repitieron la falsedad de que se trataba de la utilización de gases tóxicos, como lo han hecho, por ejemplo, en el caso de Siria, ¿no? La guerra química, bacteriológica que utiliza el gobierno de Bashar al-Assad, y que han utilizado incluso a organizaciones internacionales creadas precisamente por estos grupos que están relacionados con entidades que trabajan con servicios de inteligencia, como la propia CIA, como el Mossad israelí, para acusar al gobierno de Bashar al-Assad que ha utilizado armas químico-bacteriológicas. Todo se conoce que ha sido parte de una trama muy bien planificada por los propios medios, por estas organizaciones supuestamente humanitarias, para decir que se ha utilizado armas químicas bacteriológicas. Entonces, en el caso de América Latina encontramos una infinidad de situaciones de estas, ¿no? Los medios tienen una doble moral, ¿no? Los medios de comunicación privados y las grandes transnacionales vinculadas al manejo informativo. Una doble moral, porque por un lado se sorprenden de las llamadas fake news, y por otro lado son los que históricamente han puesto siempre en la pantalla, en los medios de comunicación impresos o en la radio, noticias falsas. Y los gobernantes igual. Solo recordemos cómo el gobierno de Lenín Moreno, a través de esta ministra que no sabemos de qué es, porque está metida en todos los campos, ya sea educación, ya sea salud, ya sea seguridad, ya sea economía, la ministra represiva Romo, mandó un tuit en el que decía que era falsa la información que señalaba la renuncia de Otto Sonnenholzner, cuando a los 2 días, creo, de aquello, se demostró de que efectivamente lo que se había señalado sobre la renuncia de Otto Sonnenholzner era verdadera. Entonces ellos quieren llevar el agua, como dicen, para su molino,
y presentar como falsas cosas que en realidad son reales. El manejo corrupto que se hace de la justicia en este país, a través de la fiscalía, a través de la Contraloría, por ejemplo, también, y ellos quieren hacer pasar como falsas informaciones que en realidad se van comprobando en la práctica. Vamos a hacer una pequeñísima pausa con su permiso y luego de esto estamos ya con la recta final de este diálogo. Ves Televisión es retransmitido por los 1410 kilociclos de Radio El Tiempo de Quito. Consorcio Jurídico Neoconsultores. Asesoría legal, patrocinio y defensa de sus casos civiles, penales, laborales, notariales. Neoconsultores. Democratizando el conocimiento de nuestras leyes. Visítenos en la Manuel Larrea 13-101 y Arenas, edificio Duque, oficina 101, sector Consejo Provincial de Pichincha. Llámenos al 2-542-000, WhatsApp 0984-04-1973. Ya en la recta final de este diálogo con el profesor universitario Dax Toscano y el consultor político Marcel Merizalde sobre el tema de los medios y la indiferencia ante lo social. Precisamente, Marcel, hablábamos de este papel que deben tener los medios de comunicación privados en vista de que por ley y por ser concesionarios de un bien estatal, deben tener una responsabilidad sobre muchas cosas. Por ejemplo, la promoción de prevención de enfermedades, por ejemplo, campañas de educación, por ejemplo, temas sociales que en realidad ellos también deben aportar. Sin embargo, eso no se ve, Marcel. No se ve sobre todo porque durante largas décadas en el país, ¿no es cierto?, no tuvimos nunca una ley de comunicación, no estábamos amparados por una ley de comunicación y pues con el advenimiento del gobierno de Rafael Correa se generó una ley que lastimosamente también en este gobierno fue destrozada completamente y se acabaron muchas de las responsabilidades que tenían los ciudadanos y las empresas informativas para el momento de informar. Por ejemplo, se acabó con la figura del linchamiento mediático, eso ya no existe. Ya no existe la responsabilidad que los medios de comunicación deben tener al momento de transmitir información, el de generar en franjas adecuadas horarias, ¿no es cierto?, programas de educación para la gente, de prevención, de promoción de los valores culturales, éticos de la ciudadanía. Eso ya no existe. Los medios continúan poniendo algún tipo de información de este estilo, pero en las peores franjas horarias, pues. Cuando los chicos están haciendo deberes, cuando las amas de casa están en otras cosas, cuando los padres que están dedicados, bien sea a la casa o al trabajo, están ocupados, entonces ponen en los peores horarios, se reservan para sí, ¿no es cierto?, los horarios plus para Crónica Rosa, para deportes, para los noticieros que son totalmente tergiversados y también para las novelas y programas de espectáculo. Para eso están reservadas las mejores franjas horarias y eso me parece fatal. Yo desde hace muchísimo tiempo ando en una campaña a través de los medios de comunicación, ¿no?, donde yo realizo análisis político, de que una de las cosas que hay que reformar con el próximo gobierno, que ojalá tenga esa apertura, es fomentar, ¿no es cierto?, una gran campaña nacional, una gran franja horaria nacional de educación política, para que la gente deje de tener miedo a la política, que no le sepa mal la palabra política, que sepa que cualquier actividad que nosotros hacemos, que entienda eso, ¿no?, es política. El momento en que nosotros decimos, a ver, pantalón negro y no pantalón rojo, ya estamos haciendo política, porque estamos condicionando nuestra propia presencia, nuestra propia imagen que va a influir en el resto. Y entonces yo, por ejemplo, Víctor Emilio, vengo igual en una campaña abierta con mis estudiantes universitarios y les digo, jóvenes, perdamos el miedo al término político. No es malo ser político. Existen políticos, por supuesto, rateros. Existen políticos que han hecho quedar mal al país, que han hecho quedar mal a sus propias familias. Pero debemos todos apropiarnos nuevamente de este término y pasar a ser sujetos políticos activos. Y entonces yo creo que ese es el gran derrotero, la gran obligación que tienen los medios de comunicación en este momento, ¿no?
no solamente los privados, sino lo que queda del tejido de red de medios públicos, que estoy seguro no van a quedar tal como están en este momento, no van a terminar desarmados como lo han hecho en este momento. Ya vendrán otros gobiernos, y estoy seguro que no necesariamente los que proponen privatizar todo, pero habrán otros gobiernos que van a darle una nueva faz a la comunicación pública. Porque por supuesto que tenía en la anterior década muchas falencias, eso está claro. Se utilizó también como una oficina de relaciones públicas, en parte. Pero que había mejor programación, había mejor programación. Que uno tenía que ver en los medios públicos, había que ver. Uno tenía que oír, tenía que leer, como nunca. Por ejemplo, diario El Telégrafo, que estuvo en manos del gobierno pasado, en manos del Estado, tenía una serie de crónicas absolutamente deliciosas para leer. Por supuesto que pudo haber faltado nivel de profundidad, la profundidad que de pronto un académico requiere, pero ya había que leer. Hoy ya no, hoy ya no. Hoy nos contentamos, ¿no es cierto?, con que Chito Vera le sacó la... Sí, nos contentamos con eso. O nos contentamos con que regresó el Campeonato Nacional de Fútbol, la Liga Pro, de que Jorgito el Guayaco estrena novia. A eso nos han conducido, a mirar la realidad desde un empobrecimiento increíble. Yo les llamo siempre a esto, ¿no? Observar la realidad desde la funda de cachitos, así de sencillo, con una pobreza digestiva, con una pobreza intelectual que merece mejor suerte. Pero estoy seguro que regresarán mejores tiempos, que estaremos mejor, que vamos a cambiar con ayuda como la tuya, Víctor Emilio. El generar esta serie de programas ya es bastante en este país. Que nos escuche un pequeño o gran número de personas y es bastante. Y la gente le va a quedar rondando y va, yo estoy seguro, después de esto va a averiguar, ¿es tan mala la política? Y le preguntará a ese gran Big Data que es el Google, ¿no? ¿Es malo hacer política? Y seguramente le van a salir respuestas que le van a decir, no es malo hacer política. Y hay que regresar a la política y ponerles a los medios de comunicación privados y también a los públicos, a través de la política, hacer lo que deben hacer. Especialmente despreciar, deslegitimar, lo que hablaban ustedes hace un momento, ¿no? Lo de las noticias falsas. Aunque la falsedad, la mentira, es también consustancial al ser humano. A través de la mentira y la falsedad, el ser humano ha logrado generar una serie de reacciones políticas. La mentira es una estrategia política. Y otra vez regreso a Gengis Khan, ¿no? El gran conquistador del imperio mongol, el gran generador del imperio mongol. Imagínense buscarse a hombres que tengan mínimo 2 metros de estatura, el hacerles fuertes, el hacerles adustos del rostro y capturarse 2, 3 oficiales, guerreros de otras tribus, como en el caso de Gengis Khan, y ponerlos a ver entrenar, a destrozar animales con sus manos. Entonces, si les dejaban huir, imagínense la información falsa que les llevaban, ¿no? Existen seres monstruosos, todos son, dice, seres extraterrestres, no son humanos. Y eso era una noticia falsa, y eso finalmente influía en el estado de ánimo de los otros guerreros, de las otras tribus, y simplemente no presentaban resistencia, se rendían y venía la conquista. Tal como ellos como lo hacen, nos están haciendo hoy, Víctor Emilio. Precisamente, Dax, hay que destacar también lo que ha manifestado Marcel, en el sentido de que con el alrededor del 70% de reformas a la ley de comunicación emitida el 2013, lamentablemente quedamos un poco desprotegidos de ciertos abusos. ¿Cómo un poco sobrellevar esto? Cuando a nivel privado inclusive debe haber pues una asociación de televidentes, una asociación de consumidores de medios de comunicación que deben defender los derechos de todos, ¿no? Bueno, y hay que decir con dolor también y con indignación que esa ley de comunicación que tenía, si bien es cierto que era perfectible, ¿sí? Tenía cosas muy positivas, ¿no? Positivas en el sentido de que, por ejemplo, de alguna manera se propiciaba para que la producción nacional se rescate, ¿no? Obviamente una producción nacional adecuada, no la mofle ni nada por el estilo, ¿no? Ni la pareja feliz, esos programas
discúlpenme que diga, pero es la única palabra que calza para estos personajes, de estos idiotas del humor, sí, entre comillas, porque como humoristas no lo son, sino son una banda de racistas, de machistas, de misóginos, ¿no? Entonces, pero de todas maneras la ley propiciaba aquello, el control de la publicidad y otras cosas que ya han sido señaladas por Marcel. Entonces, pero hay que decir que con indignación, con dolor, de que fueron las propias facultades de comunicación y la propia facultad de comunicación, la Universidad Central, sí que con el apoyo de algunos docentes y académicos, se opuso precisamente a esa ley, ¿sí? A que haya una regulación bajo el criterio de que la libertad de expresión es como lo que decía este envenenado mediático llamado Jorge Ortiz, que decía que la libertad de expresión lo único que consiste es en tener un control remoto a través del cual yo paso al canal que me gusta y apagarlo si no me gusta. O sea, para ellos la libertad de expresión o la libertad de elección dentro de los medios de comunicación se reduce a eso. O sea, esa es la simpleza que tienen como análisis de lo que nosotros debemos entender como libertad de expresión y como manejo adecuado de los medios de comunicación. Entonces hay que hacer una crítica también a la academia universitaria, academia que incluso a través de determinados intelectuales que se convierten, muchos de ellos, como decía, un pensador en perros guardianes de la oligarquía y de los medios de comunicación, estos intelectuales que terminan incluso invitando a quienes despotrican contra la misma universidad central, contra la universidad pública, como es este señor Luis Eduardo Vivanco, y que ha sido invitado por los mismos académicos de la universidad para hablar de medios de comunicación. Esto lo hacía un subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, y respetando nuestros espacios en definitiva. Entonces tenemos que hacer una crítica durísima en este sentido. Yo siempre he creído de que es fundamental de que existan cuerpos legales y es preferible que sobren disposiciones a que las falten, ¿sí? Pueden estar muchas veces erradas ciertas cosas, pero es preferible que exista la disposición jurídica legal en una sociedad donde todavía los comportamientos sociales necesariamente nos conllevan a que nosotros tengamos marcos legales para que evitemos ciertos comportamientos que se llevan dentro del entorno social. Es decir, no es malo que exista una ley de tránsito donde se señale que es un delito conducir en estado de embriaguez. No hubiese sido válido aquella disposición jurídica en una época donde solamente había carretas, ¿sí? O donde la gente transitaba a pie. Pero en este momento es válido. Entonces tenemos un sinnúmero de medios de comunicación que llegan en forma masiva a la población y que la población está sujeta a un proceso de intoxicación mental. Por eso yo he dicho que este es un tema de salubridad mental. Y por eso es necesario tener disposiciones jurídicas que regulen aquello. Miren, yo voy a decirles algo que puede parecer contradictorio con mi pensamiento. Yo soy partidario de que debe existir mecanismos incluso de censura de algunos programas que son peligrosos para la salud mental, ¿sí? El factor miedo, un programa brutal para generar miedos, generar pánico en las poblaciones, programas con mensajes racistas, las narconovelas a través de las cuales se piensa de del dinero y de la felicidad se alcanza de la manera como ellos nos proponen a través de la novela. Entonces tampoco hay que tener miedo a esta palabra, censura. Censura que tiene que estar acompañada, eso sí, de la concienciación de las personas para que sepan distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo dentro de las producciones. Yo no puedo considerar que en un programa como La Pareja Feliz se diga a la esposa, se le diga o a la compañera, se le diga ve idiota, ve imbécil. O sea, ¿eso es programación? ¿Eso es adecuado para el desarrollo de la comunidad? Humor, si es que tenemos que hablar de humor, recordemos al famoso Tres Patines, al original, no a los falsetas, al original, con un manejo adecuado del lenguaje,
con un manejo adecuado del humor, con la ironía. Eso es hacer un programa de humor. No estos programas basuras que se nos presentan a nosotros, que se producen aquí a nivel nacional y que se producen también a nivel internacional. Recordemos los programas de la televisión venezolana, La Guerra de los Sexos, ¿sí? Entonces, es un problema de salud mental, de salubridad, y por eso es necesario establecer determinadas disposiciones que impidan que este tipo de programación penetre en la mente de los niños y de los jóvenes fundamentalmente, pero acompañado, eso sí, de la concienciación del trabajo en colegios, en universidades, en los diversos espacios sobre la necesidad de entender qué es lo que éticamente es bueno o no es bueno, es bello o no es bello. Gracias, Dax. Bueno, prácticamente se nos ha quedado corto el tiempo en este diálogo conversatorio. Precisamente no queríamos dejar de lado también, Marcel, un poco hablar de lo que se refería a Dax en torno al papel también de la academia en este tipo de procesos, ¿no? La academia, obviamente, el tema universitario, una de las instituciones con más credibilidad en el país, también ha estado un poco al margen de toda esta lucha, ¿no? Se ha visto una inactividad también y una lamentable ausencia de criterios en torno a, ¿cómo no?, salvaguardar los intereses del pueblo, del tema social. Me parece que la academia en realidad le queda debiendo este momento a la ciudadanía, ¿no? La universidad pública ya no es lo que fue. Hemos estado callados durante muchos años respecto a lo que está pasando. Ha faltado capacidad de análisis, pero también capacidad de enfrentar las cosas. Me parece que la universidad ecuatoriana en general vive duros momentos y momentos de vergüenza. Ya no somos, y eso hay que aceptarlo, la academia que guía, que propone a la sociedad por dónde transitar. Nos hemos convertido, nos han llevado también a convertirnos solamente en generadores de artículos científicos, y artículos científicos mediocres. Y entonces me parece que ese es lo que está pasando. Cuando muchos rectores, por ejemplo, de la Universidad Central del Ecuador, levantaban su voz, hasta el presidente de la República callaba y lo escuchaba, pero hoy ya no tenemos eso, ¿no? A la falta de palabra vienen las interpretaciones de todo tipo. Y me parece que también la universidad debe remozar, debe abandonar, no la política, no, porque hay muchas voces internas que dicen que debería la universidad abandonar la política. No, la política es imposible abandonarla, como he explicado. Pero sí lo que debe abandonar es la politiquería, el tratar de posicionarse a través de la universidad en espacios políticos externos. Ganar espacios desde la academia, ¿para qué? Si nuestro trabajo es proponer, nuestro trabajo es mostrar, tender miradas de explicación a la realidad, tal como hoy lo hemos estado haciendo. Me parece que ese es el papel del universitario, ese es el papel del pensador universitario, y que hoy lastimosamente se le ha convertido solamente en un indagador, en un investigador de escritorio, de gabinete, y en un dador de clases, y así no funciona la academia. Si nosotros no disentimos con la sociedad, si nosotros no le proponemos pensar a la sociedad, ¿quién más lo va a hacer? Quizás recordar o parafrasear esa canción, ¿no? Si se calla el cantor, se calla la vida, pues. Y en este caso, si se cayó el pensador, cesó todo tipo de movimiento social. Y eso es lo que hoy tenemos, una sociedad que también está totalmente callada y que no tiene orientación. El papel del universitario siempre ha sido movilizar a la ciudadanía, movilizar a las conciencias y transformar a la sociedad. Bueno, la misma inquietud obligatoria también para ti, Dax, en calidad de catedrático universitario. Decía Agustín Cueva allá por la década de los 90, 80, 90 del siglo XX, que el peligro de las instituciones universitarias es que se conviertan en torres de marfil alejadas de los problemas y de las luchas que llevan adelante los pueblos. Entonces, eso es lo que ha estado pasando lamentablemente en los momentos actuales. Si bien es cierto, hay expresiones de determinados grupos dentro de la universidad que están indignados no solamente por la falta de pagos a los docentes, a los trabajadores, a los empleados universitarios,
sino que están indignados por la situación y por el manejo económico que ha hecho este gobierno de Lenín Moreno y que nos ha conducido al desastre prácticamente. La universidad como institución, como academia, está muda, está silenciada. Lamentablemente tenemos que decir que el maltrato al que somos sometidos, la disminución de presupuesto, la falta de pagos a tiempo, la estigmatización que se nos ha hecho incluso en los medios de comunicación como personas que no merecemos tener un sueldo digno, como personas a las que nuestro trabajo no es fundamental, no ha tenido una respuesta clara por parte de las autoridades universitarias que guardan incluso un silencio cómplice. Recordemos que lamentablemente la Universidad Central ha condecorado a personajes como Lucio Gutiérrez, ha condecorado a personajes como Lenín Moreno sin tener ningún mérito, ni académico, ni por servicio a la universidad para merecer esas condecoraciones. Y por otro lado hay que señalar que hay intelectuales universitarios que, como decía Aníbal Ponce, ese gran pensador argentino, decía, ¿no? Hay intelectuales que son o mercenarios o son esclavos. Por un lado, esclavos, porque se quedan callados, son felices con todos estos procesos de sometimiento al que estamos que estamos viviendo nosotros, y hay otros que son mercenarios porque reciben jugosos dineros de ONGs, de organizaciones, para presentar sus pseudo investigaciones científicas. Esta política también de que los universitarios son las lumbreras académicas porque presentan una serie de papers, ¿sí? De papers que, como decía Marcel, no tienen muchos de ellos ninguna significación. Si es que hacemos un estudio serio sobre aquello, muchos de esos estudios no tienen ni siquiera significación, solamente son para ganar espacios dentro de la academia universitaria. Y hay otros, como decía, otro pensador que actúan como perros guardianes de los intereses de la oligarquía y del imperio, y que dentro de la academia reproducen aquello. O sea, aquellos, por ejemplo, abogados que aupan la persecución judicial contra las personas que no son afines al orden establecidos, el famoso lawfare. Abogados que defienden aquello, abogados que defienden políticas judiciales o acciones judiciales que están totalmente contrarias a lo establecido en las leyes, en la constitución política de este país, pero que utilizan todas esas argucias argumentativas para justificar la persecución judicial. Comunicadores sociales que están en contra de que haya una regulación de los medios, o en su defecto, comunicadores sociales o periodistas que están dentro de la academia que están reproduciendo estos discursos en beneficio del poder. Entonces, la academia universitaria tiene que hacer una reflexión crítica, una autocrítica, y hacer un mea culpa de esta situación en la que nosotros estamos viviendo, y reflexionar en la necesidad de formar profesionales que de una u otra manera estén inmersos en la sociedad, pero para servir a la gente. La política, muy bien, yo comparto el criterio de Marcel. La política, una cosa es la acción politiquera de algunos y la política sucia que llevan adelante, pero la política tiene que ser entendida fundamentalmente como servicio a la comunidad. Y eso es lo que tenemos que plantearnos como académicos universitarios. Gracias, Dax. Vamos con la última inquietud precisamente para nuestros dos invitados. Precisamente con la ausencia de medios públicos, Marcel, y con el inminente monopolio informativo de los medios privados, ¿cuál va a ser el futuro de la información en temas sociales o temas que en realidad interesan a la gente? Hay una buena, yo insisto en esto, ¿no? Hay una buena narrativa en este momento, un buen relato periodístico, un buen relato humano en redes sociales. Hay un bueno. Lo que pasa es que hay que saber ubicarlos, y quizá mucha gente está perdida porque también hay mucha basura, demasiada basura en redes sociales. Pero obligadamente nos han obligado, nos han restringido, nos han querido arrinconar a redes sociales de los grandes medios de comunicación para no tener otra opción que mirarlos. Y claro, con el desarme de los medios públicos y ese criterio o ese anuncio no tan
pintoresco de que vamos a hacer la BBC de Londres ecuatoriana, sin tener ni siquiera personal ni infraestructura para hacerlo, ¿no? Yo conozco perfectamente el canal del Estado y no está para eso, para ser una BBC de Londres o ser un RT, no podemos realmente. Pero las redes sociales sí son un buen espacio. De hecho, la ciudadanía va a tener que acostumbrarse. Estamos ya viviendo la comunicación 4.0. Los medios de comunicación tradicionales de a poco van a ir transformándose y muchos sí van efectivamente a terminar desapareciendo. Y entonces hay que generar esa información adecuada, lúdica, humana, organizativa, de pensamiento a través de redes. No hay que pensar, por favor, en que las redes sociales son malas. Le está pasando a las redes, a la información en redes, lo mismo que le pasó a la política. Muchos gritaron, ¿no es cierto? Muchos gritaron, ser político es malo, hacer política es vergonzoso. Y ahí tenemos los resultados. Y igual muchas voces que dicen, no, es que redes sociales no, porque ahí hay pura basura. No, lo que se publica no es cierto. También nos están obligando a no utilizar un espacio que hoy, por favor, es fundamental. Los medios de comunicación están asustados. Y te quisiera dar algunas cifras nada más pequeñitas, ¿no? Una radio bien posicionada en la ciudad de Quito, por ejemplo, llega alrededor de unos 200,000, 150,000 auditores, ¿no es cierto? Gente que lo esté escuchando. Y recordemos que la comunicación radial es dispersa. En la televisión, por supuesto, en horas pico tenemos, o en horas más fuertes tenemos, como es rating de 2, 3, 4 millones de personas, eso es inalcanzable. Pero hay medios de comunicación, por favor, Víctor Emilio y Dax, que en redes sociales tienen un alcance de una sola noticia de hasta 1 millón de personas. Hasta 1 millón de personas. Y yo conozco las estadísticas del propio medio de comunicación que yo dirijo. A mí me ha sorprendido, ¿no? Cómo un medio de comunicación digital, pequeñito, que trata de sobrevivir en medio de esta pandemia, tiene alcance de una noticia, por ejemplo, de 150,000 personas, mucho más que una radio, pues. Y ojo, que aquí no hay una población dispersa, aquí hay una población que intencionalmente busca la información e intencionalmente lee la información, pues. Esa es la gran diferencia. Tú para ver el smartphone y estar en redes sociales necesitas concentración. Por supuesto que habrá autores y seguramente Dax dirá, no, es la nueva caja boba. Sí, es la nueva cajita boba. Pero te exige leer esa información intencionadamente. No es como la radio que la aprendes y mientras vas manejando, ¿y qué diría el locutor y qué diría el presentador de noticias? Realmente ni nos interesa, porque lo único que estamos haciendo es acompañar nuestras actividades. Entonces hay que tener en cuenta eso, Víctor Emilio. Yo estoy anunciando ya igual desde hace mucho tiempo la caída del imperio mediático y la transformación, por supuesto, de este imperio mediático. Porque no es que cae y desaparece, cae y se transforma. La lucha incesante que nosotros vemos de Teleamazonas, por ejemplo, por posicionarse en redes sociales, es patética. Igual la que hace Ecuavisa, ¿no? Es patética. ¿Por qué razón? Porque en redes sociales ya existen medios nativos que han considerado factores como la portabilidad, la reciprocidad, el intercambio permanente, la transformación de la información y la rectificación. Mira, cosa que no lo tienen el resto de medios de comunicación. A Teleamazonas o a cualquier medio de comunicación no le interesa si dañó tu reputación. Ya mandó la información y allá sígame proceso judicial. Pero en cambio los medios nativos digitales son más responsables. A mí me consta como muchos medios de comunicación nativos digitales de redes tienden inclusive a pedir públicamente disculpas por una información mal hecha, mal realizada. Es decir, hay menos arrogancia en las redes sociales. Claro que también puedes decir, pero es que ahí la gente también te manda al carajo sin razón. Sí ocurre eso, especialmente en Twitter, ¿no? Donde la gente sí tiende a ser muy cruel a veces. Pero yo creo que estamos en un buen proceso y hay que aprovechar esos relatos, esos micro y mega relatos que están presentes en las redes sociales. Aprovechar toda esa potencialidad, aprovechar toda esa disciplina de la gente por llegar a un medio de comunicación y creerle y darle fe. Dax, la misma inquietud para culminar ya este conversatorio, el futuro, ¿cuál va a ser de la información social del interés público en los medios de comunicación? El futuro de la información y de los medios parte también por el futuro
que nosotros vayamos construyendo respecto a nuestra vida a nivel político, a nivel económico y a nivel social. Si es que continuamos bajo el modelo en el que vivimos, un modelo privatizador, un modelo donde solamente le interesa a los grandes empresarios, el mercado, el consumismo para obtener grandes ganancias, si es que hay un ataque contra la clase trabajadora, contra los obreros en general, contra los docentes, con la academia, no podremos construir realmente un futuro distinto también en lo que respecta a la información y a la comunicación, porque ellos tendrán todavía el control de esos medios. Entonces, nuestras luchas tienen que estar enfocadas para construir un modelo de sociedad que a nivel económico, a nivel político y a nivel social marche mejor. O sea, no podemos hablar de información y de comunicación distintas si es que no cambiamos el sistema educativo, si es que no alfabetizamos a la población, si es que no la alfabetizamos también en el manejo de redes sociales y en el estudio de la política. Eso es fundamental. Entonces, yo considero que nuestra lucha tiene que estar enfocada para cambios que sean radicales, tanto a nivel económico, social, político, y que eso nos lleve también a plantearnos la necesidad de medios distintos de comunicación, que no solamente son los tradicionales, la televisión, la radio, esa moledera de discos de cantantes de pacotilla, sino que, en los periódicos, como decía Marcel, el Chito Vera es lo más importante, cuando se puede hacer crónicas, se puede hacer reportajes, entrevistas con sustancia, con profundidad, y también la utilización adecuada de estas redes que son fundamentales y que tenemos que aprovechar todos los espacios que se nos permitan hasta cuando nos dejen. Eso es lo que quiero aclarar, hasta cuando nos dejen, porque lamentablemente ellos, cuando ya vean que las cosas se les salen de las manos, simplemente determinarán que hay que desconectarnos, ¿sí? Eso lo hacen en Twitter, eso lo hacen en Facebook, eso lo hacen en Instagram, ¿sí? Eso lo hacen en otras redes sociales. Y también es necesario trabajar porque los pueblos vayan creando sus propias técnicas y sus propias tecnologías, sus propios instrumentos, para que en estos casos de que quieran desconectarnos, tener la posibilidad nosotros de seguir informándonos de una manera distinta. La guerra que ha hecho Estados Unidos contra Huawei, por ejemplo, es el claro ejemplo de que cuando ellos quieren silenciar, quieren impedir el desarrollo de otros que tienen otras tecnologías y que pueden ayudar al desarrollo de las personas en algunos aspectos, simplemente se empeñan en destruir. Entonces, bueno, se nos quedó bastante corto el tiempo, Dax. Vamos a agradecerles a nuestros contertulios, Dax Toscano, investigador y docente universitario, y al consultor político Marcel Merizalde sobre la temática de hoy, medios e indiferencia ante lo social, y precisamente estaremos también molestándoles para seguir tratando estos importantísimos temas de interés general y, como no, de aporte a la opinión pública. Gracias a ustedes, estaremos en una próxima ocasión y les agradecemos también a los amigos que nos siguen a través de 1410 amplitud modulada de radio, el tiempo que ha retransmitido nuestra señal. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ves Televisión fue retransmitido por los 1410 kilociclos de Radio El Tiempo de Quito. Consorcio Jurídico Neo Consultores. Asesoría legal, patrocinio y defensa de sus casos civiles, penales, laborales, notariales. Neo Consultores. Democratizando el conocimiento de nuestras leyes. Visítenos en la Manuel Larrea 13-101 y Arenas, edificio Duque, oficina 101, sector Consejo Provincial de Pichincha. Llámenos al 2-542-000, WhatsApp 0984-04-1973.